Las luces fluorescentes del techo zumbaban débilmente mientras Eric Lockhart ajustaba la configuración de su tableta desgastada. Su pantalla rota reflejaba los planos laberínticos de los conductos de aire. Estaba de rodillas en su tercera llamada de servicio del día, que se sintió exactamente como las dos primeras, aburrida, monótona y sin incidentes. La vida como técnico de mantenimiento de nivel C en las instalaciones de investigación de Harrison no era glamurosa. A menudo bromeaba consigo mismo diciendo que era el conserje de cosas que no necesitaban fregar. Otro día, otro respiradero obstruido, murmuró, su voz resonando débilmente en el pasillo vacío. Su humor era su mecanismo de afrontamiento, incluso si a menudo no era apreciado. Después de todo, el humor no hacía que los purificadores de aire de grado gubernamental fueran menos complicados. Las instalaciones siempre lo habían asustado, un complejo extenso enterrado bajo 50 pies de concreto y secretismo. Tenía un aire de grandeza ominosa. Todos caminaban con los labios apretados, asintiendo brevemente unos a otros, pero rara vez se detenían a charlar. Eric no estaba al tanto de que estaban investigando exactamente aquí y era lo suficientemente inteligente como para no preguntar qué estaba pasando arriba. Su nivel de pago no era asunto suyo y eso estaba bien. Su trabajo era arreglar cosas, no resolver misterios. Al menos eso era lo que pensaba hasta que encontró la puerta. La orden de trabajo decía algo sobre una falla de ventilación en la subsección D, un área en la que Eric solo había estado una vez antes durante su entrenamiento. Era una zona restringida, sustancialmente reservada para científicos, guardias y personas con insignias brillantes y sin tiempo para explicarse, pero el ticket había llegado y el protocolo dictaba que los problemas de mantenimiento necesitaban atención inmediata. Caminó por el largo pasillo estéril, tarareando una interpretación desafinada de mantenerse con vida para salvar el silencio progresivo. Sus botas resonaron contra el piso de baldosas mientras escaneaba la pared en busca del panel correcto. Fue entonces cuando lo notó. Una puerta de acero sin marcar y ligeramente entreabierta. Eric hizo una pausa entrecerrando los ojos. Todas las puertas de la instalación estaban etiquetadas, numeradas o cerradas con llave. Esta no era ninguna de las anteriores. Bueno, eso no es ominoso en absoluto. Murmuró en contra de su mejor juicio. Asomó la cabeza por la abertura. La habitación más allá estaba tenuemente iluminada. El resplandor de varios monitores proyectaba sombras parpadeantes en las paredes. El aire se volvió más frío aquí con un leve sonido metálico que le hizo cosquillas en la parte posterior de la garganta. Filas de máquinas pitaban y se movían suavemente. Sus funciones eran inescrutables y en el centro de todo estaba ella. Eric congeló la respiración, atrapándose en su garganta. Al principio pensó que era algún tipo de instalación artística, un elaborado experimento en robótica u holografía, pero no. La figura en la silla estaba innegablemente viva, era humanoide pero no humana, al menos no del todo. Su piel brillaba como plata fundida, captando la luz de una manera que parecía casi fluida. Sus extremidades eran largas y gráciles. Sus movimientos mínimos pero deliberados y sus ojos no se parecían a nada que Eric hubiera visto antes. Brillaban mente, una suave luz. Blanca, azulada, como estrellas distantes en una noche clara. Estaba sujeta, sus muñecas y tobillos estaban atados con esposas que emitían un zumbido bajo y constante. Dos serpenteaban desde sus brazos hacia las máquinas circundantes y los monitores mostraban lecturas que Eric no pudo comenzar a comprender durante un largo momento. Eric simplemente se quedó mirando. Su mente corría para ponerse al día. Esto no estaba solo por encima de su nivel salarial. Esta era otra galaxia por completo. Giró la cabeza lentamente. Su mirada se fijó en su no era solo una mirada, era una conexión cruda y eléctrica. Eric sintió que algo se agitaba en su pecho, una mezcla de asombro, miedo y una extraña e inexplicable tristeza. Uola logró croar levantando una mano torpemente. El humor siempre había sido su mecanismo de defensa y los viejos
Hábitos eran difíciles de eliminar. No parece estar en el programa de mantenimiento. Su cabeza se inclinó ligeramente, un gesto que se sintió más curioso que amenazante. Sus ojos parpadearon escaneándolo con una intensidad que lo hizo sentir como si él fuera el que estaba bajo el microscopio. Eric dio un paso vacilante hacia adelante, sus instintos en guerra con su sentido común. Esto era una locura, debería irse, reportarlo, fingir que nunca lo había visto, pero por la forma en que lo miró había algo innegablemente humano en ello, una súplica silenciosa que atravesó su miedo. Supongo que no quieres estar aquí, dijo en voz baja, su voz más firme ahora. Ella no respondió, pero él no esperaba que lo hiciera. Todavía había algo en su expresión, una sutil suavización que se sentía como un acuerdo. Eric miró alrededor de la habitación, sus ojos se posaron en el panel de control más cercano a ella. No sabía exactamente qué estaba mirando, pero no era difícil detectar los controles de las cerraduras, unas cuantas pulsaciones de teclas, un par de anulaciones y podía liberarla o podía alejarse. La parte racional de su cerebro le gritaba que subiera la escalera, pero Eric nunca había sido de los que seguían las reglas. Eran lo que lo había llevado a este trabajo sin futuro, arreglando conductos de aire para personas que apenas reconocían su existencia. Las reglas no hacían el mundo mejor, solo lo mantenían ordenado, y esto se sentía grande. Que las reglas, está bien, dijo acercándose, a ver si puedo resolver esto sin volarnos accidentalmente a ambos. Tomó más tiempo del que le hubiera gustado, principalmente porque la interfaz no era exactamente fácil de usar y la comprensión de Eric de la tecnología alienígena era sorprendentemente inexistente. Pero después de unos minutos tensos, las esposas se soltaron con un suave siseo. Se puso de pie lentamente, sus movimientos deliberados como si probara su nueva libertad de cerca. Era aún más impresionante su presencia, casi abrumadora. Eres libre, dijo Eric, dando un paso atrás cauteloso. Así que de nada. Por un momento ella simplemente lo miró fijamente, su expresión ilegible. Luego, para su sorpresa, levantó una mano tocando su pecho ligeramente antes de extenderla hacia él, un gesto de gratitud. Tal vez, Eric señaló con la garganta inesperadamente seca. Seguro, en cualquier momento. Antes de que pudiera decir algo más, ella se movió rápido y silencioso como una sombra deslizándose por la puerta. Para cuando Eric reunió en su ingenio lo suficiente como para seguirla, ella se había ido. Se quedó de pie en el pasillo, vacío, su corazón latía bien. Murmuró para sí mismo, una sonrisa temblorosa arrastrándose por su rostro. Que se verá genial en mi evaluación de desempeño. La alarma sonó por las instalaciones, una ballena palpitante baja que parecía vibrar en los huesos de Eric. Corrió no porque tuviera un plan o incluso la más mínima idea de a dónde iba, sino porque quedarse quieto parecía una idea objetivamente terrible. Brillante, Eric murmuró en voz baja mientras se agachaba en un pasillo vacío, su voz casi ahogada por las sirenas. No podías limitarte a destapar los respiraderos, ¿o sí? No tenías que ir y liberar al prisionero alienígena. Gran movimiento de carrera, realmente una toma de decisiones de primera categoría. Todos los pasillos parecían iguales, largos tramos de baldosas blancas estériles rotos solo por el destello ocasional de luz fluorescente en algún lugar detrás de él. El rítmico ruido sordo de botas resonó más cerca y el estómago de Eric se revolvió. Guardias de la instalación, sin duda armados hasta los dientes y profundamente desinteresados en escuchar su versión de la historia. Se detuvo en una intersección. Las suelas de sus botas chirriaron contra el suelo. Izquierda o derecha, ambas opciones parecían iguales de malas, pero el sonido de pasos acercándose tomó la decisión por él. Se lanzó a la derecha. Su corazón latía tan fuerte que juró que podría activar otra alarma. Esto está bien, susurró para sí mismo, su voz teñida de histeria. Todo está bien, solo una pequeña fuga de la cárcel. Pasó todo el tiempo, ¿verdad? Totalmente normal. Martes, un movimiento repentino adelante lo dejó paralizado. Al principio pensó que era uno de los guardias, pero no. La figura que salía de las sombras no llevaba uniforme. Era ella, la mujer alienígena. Se movía con una gracia inquietante. Su piel plateada reflejaba el tenue resplandor rojo de las luces de emergencia. Lo miró, sus ojos luminosos parpadeando con lo que Eric solo pudo describir como irritación o genial. Dijo levantando las manos, ¿estás molesto conmigo ahora? Yo acabo de arriesgar mi trabajo, mi vida. Muchas gracias para sacarte de aquí. Por supuesto que no, respondió. En lugar de eso, hizo un gesto brusco señalando hacia otro pasillo. ¿Qué quieres que te siga?, preguntó Eric, incrédulo. Te das cuenta de que no soy exactamente el tipo de fugitivo heroico, ¿verdad? Soy más del tipo que se esconde en un armario y espera al mejor. Sus brillantes ojos se entrecerraron y por un momento Eric podría haber jurado que su expresión decía:
Alguna vez dejaste de hablar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?, dijo levantando las manos en señal de rendición fingida. Guía el camino, Alteza. Ella salió corriendo sin esperar a ver si él seguía sus movimientos. Rápido y decidido. Eric la siguió murmurando en voz baja sobre cómo esto probablemente iba a hacer que lo mataran. Los siguientes minutos fueron un borrón de pasillos tortuosos y casi accidentes. 2 veces tuvieron que agacharse en pasajes laterales para evitar a los guardias que patrullaban y cada vez que Eric se encontraba conteniendo la respiración, su corazón amenazaba con estallarle en el pecho. La mujer alienígena, en cambio, parecía casi indiferente. Sus agudos ojos escaneaban en busca de amenazas con una tranquila eficiencia que hizo que Eric se sintiera como un manojo de nervios en comparación. Finalmente, llegó a una escotilla de servicio al final de un pasillo tenuemente iluminado, se detuvo colocando una mano contra el panel, sus dedos parecieron pulsar débilmente y Eric observó con asombro cómo la escotilla se desbloqueaba con un suave siseo. Vale, en serio, dijo su voz, estás apenas por encima de un susurro. ¿Qué y cómo estás haciendo todo esto? ¿Es algún tipo de telequinesis o simplemente eres realmente bueno con la tecnología? Se giró hacia él, su expresión ilegible. Por un momento pensó que realmente podría responder, pero luego pasó por la escotilla sin decir una palabra. ¿De acuerdo? Seguro no expliques nada, murmuró siguiéndola en la oscuridad. ¿Por qué lo harías? No es como si tuviera nada mejor que hacer que seguir ciegamente a una brillante dama espacial a través de una trampa mortal. La escotilla conducía al túnel de mantenimiento. El espacio estrecho bordeado de tuberías y cables era territorio familiar para Eric, aunque las apuestas eran considerablemente más altas que sus trabajos habituales de desatasco. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó después de unos minutos de tenso silencio. ¿O es otra cosa que no me vas a decir? Lo miró y aunque no habló había algo en su mirada que se sentía casi divertido. Genial, dijo sacudiendo la cabeza. Me alegre de que te estés divirtiendo. Me lo estoy pasando genial. Emergieron del túnel hacia lo que parecía una bahía de almacenamiento. Grandes cajas y equipo estaban apilados, medio peligrosos, generando muchos escondites pero también muchos lugares para que los guardias los emboscaran. La mujer alienígena se movió rápidamente. Su cabeza se inclinó ligeramente como si estuviera escuchando algo. Eric no pudo oír cuál era el plan. Preguntó manteniendo la voz baja. ¿Tienes siquiera un plan o solo estamos improvisando? Señaló hacia una gran puerta al otro lado de la bahía. Por supuesto, la gigantesca salida fuertemente custodiada, dijo Eric suspirando. ¿Por qué? ¿Por qué elegiríamos la salida fácil? Efectivamente, mientras se acercaban, el sonido de voces y botas pesadas resonó en el pasillo. Más allá de la puerta, el estómago de Eric cayó. Estábamos tan muertos, susurró. La mujer alienígena lo ignoró, su estaba atención en el panel de control dentro de la puerta. Presionó su mano contra él y Eric observó en un silencio atónito cómo el panel se iluminaba. La puerta se desbloqueó con un suave clic. Está bien, dijo, su voz teñida de asombro. Eso en realidad es genial. Antes de que pudiera decir algo más, ella lo agarró del brazo tirando de él. Por la puerta, justo cuando las voces del guardia se hicieron más fuertes, corrieron hacia la noche, el aire frío mordiendo la cara de Eric. Apenas tuvo tiempo de procesar el hecho de que estaban afuera, realmente afuera, no solo en un patio cerrado, antes de que la mujer alienígena se detuviera abruptamente. Soltando su brazo, se giró hacia él, sus ojos brillantes encontrándose con los de él. Por un momento ninguno de los dos habló, luego levantó su mano tocándose el pecho ligeramente antes de extenderla hacia él en un gesto de gratitud. Eric parpadeó, su aliento visible. Eric Lockhart estaba sentado en su sofá de segunda mano bebiendo café tibio de una taza que decía el mejor empleado del mundo. Lo hace años comprado como una broma, pero esta mañana se sentía más como una profecía. Su apartamento era pequeño, desordenado, con el tipo de muebles que adquiere por necesidad. No. Saborear el aire olía ligeramente a tostada quemada y la televisión vibraba suavemente con las noticias locales. No prestaba atención a las alegres bromas del presentador ni al informe del tiempo, aunque su mente estaba a 1.000.000 de millas de distancia o quizás a varios años luz, dependiendo de lo lejos que hubiera ido ella, la mujer alienígena. Eric se recostó dejando escapar un largo suspiro cada vez que cerraba los ojos. Vio su rostro, esos ojos luminosos como estrellas, esa piel plateada brillante,
la forma en que se movía como si fuera parte de un ballet de otro mundo. Había pasado la mayor parte de la noche alternando entre mirar al techo y caminar por su apartamento repasando los eventos en las instalaciones una y otra vez. Debería haber sentido aliviado de que hubieran salido después de que todas las sirenas se hubieran desvanecido en la noche y nadie hubiera aparecido para arrestarlo todavía, pero la verdad era que se sentía más inquieto que cualquier otra cosa. No podía quitarse de encima la mirada que le había dado antes de desaparecer en la oscuridad. Gratitud, claro, pero también había habido algo más, una pregunta tal vez o una promesa. Su tableta vibró en la mesa de café arrastrándolo de vuelta a la realidad. Eric gimió dejando su taza. Abajo y recuperando el dispositivo, la pantalla se ilumina con un mensaje entrante de su supervisor en la instalación Lockhart. ¿Dónde estás? Eric suspiró pasándose una mano por el pelo. Por supuesto que habían notado su ausencia, se suponía que debía estar en el lugar para su turno de la mañana. Pero no había tenido prisa por fichar después de lo que había sucedido. Aún ignorando el mensaje no mejoraría las cosas. No se sintió muy bien, se tomó un día por enfermedad. La respuesta llegó casi de inmediato. Venga mañana, tenemos que hablar. Genial, Eric murmuró arrojando la tableta de vuelta a la mesa. Eso no es siniestro en absoluto, se quedó estirándose e intentando sacudirse la tensión persistente. Tal vez lo estaba pensando demasiado, tal vez la instalación no sabía lo que había hecho, no podía tener imágenes de seguridad de él abriendo esa puerta, ¿verdad? E incluso si las tuvieran, ¿qué harían al respecto? Era solo un técnico de mantenimiento de bajo nivel, apenas del tipo Mastermind. Aún con la inquietud ascendiendo hacia la instalación, no era exactamente indulgente cuando se trataba de errores, y Eric tenía un presentimiento de que este error en particular lo iba a perseguir. Estaba a punto para servirse otra taza de café cuando llamaron. Fue suave, casi vacilante, pero en el silencio de su apartamento sonó como un disparo. Eric congeló su corazón dando un vuelco. Nadie nunca llegó a su puerta. Sus vecinos se mantenían apartados y los únicos visitantes CRS que alguna vez tenía eran conductores de reparto que ya se habían ido. Cuando abrió, el golpe volvió a sonar más fuerte. Esta vez vale, Eric murmuró en voz baja dejando la cafetera. No es gran cosa, probablemente solo alguien vendiendo algo, o tal vez es el propietario que quiere gritarme por la factura del agua. Se movimiento hacia la puerta, sus pasos lentos y cautelosos, mirando por la mirilla. Parpadeó confundido. No, nadie había allí, en serio, dijo frunciendo el ceño. Abrió la puerta, una rendija mirando hacia el pasillo. Estaba vacío, el zumbido habitual de las fluorescentes del edificio el único sonido, pero justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta algo llamó su sentado en el atención felpudo. Era un pequeño objeto que brillaba débilmente en la tenue luz. Eric se agachó, su curiosidad superando su precaución. El objeto era del tamaño de una pelota de béisbol, suave y esférica. Su superficie pulsaba con una suave luz azul plateada. Parecía casi viva lo que empezó a decir, pero sus palabras se apagaron cuando la recogió. En el momento en que sus dedos tocaron la superficie sintió una extraña calidez, como si la esfera le respondiera. Fue entonces que notó algo más, pequeñas marcas tenues grabadas en la superficie de la esfera. No estaban en ningún idioma que reconociera, pero había algo extrañamente familiar en ellas, como si estuvieran destinadas a ser entendidas en un nivel más allá de las palabras. Eric se quedó dando vueltas a la esfera en sus manos. Su mente corría con posibilidades, ninguna de ellas reconfortante. ¿Había dejado esto para él? Y si es así, ¿por qué regresó a su apartamento cerrando la puerta detrás de él y bloqueándola por instinto? Dejando la esfera en la mesa de café, se sentó y la miró fijamente, medio esperando que hiciera algo dramático como explotar o comenzar a hablar. En cambio, simplemente brilló, su luz pulsando en un ritmo que le recordó a un latido de corazón. Está bien, dijo pasándose una mano por él. Pero esto está bien, todo está bien, solo una cosa alienígena brillante sentada en mi mesa de café, totalmente normal. Tomó su tableta, sus dedos pasar al cursor sobre la barra de búsqueda. No estaba seguro de lo que buscaba, como identificar misteriosos artefactos alienígenas. No era exactamente un tema común en Internet, pero pensó que valía la pena intentarlo antes de poder empezar a escribir. La esfera emitida un suave zumbido y la luz se hizo más brillante. Eric saltó casi tirando su taza de café. Hola, dijo como si la esfera pudiera responder. La luz cambió formando patrones que danzaron sobre su superficie. Eric
Se quedó paralizado mientras los patrones comenzaban a fusionarse en algo parecido a un holograma. Era ella, su imagen cobró vida sobre la esfera, una fantasma proyección brillante, se veía tal como la recordaba, elegante de otro mundo, sus ojos brillantes fijos en él con esa misma mezcla de curiosidad e intensidad. La boca de Eric se secó. Tienes que estar bromeando. La proyección se movió, sus labios separándose como si estuviera a punto de hablar, pero en lugar de palabras una serie de tonos melódicos llenaron la habitación, cada uno resonando de una manera que se sentía más como emoción que sonido. Yo no entiendo, dijo Eric sintiéndose absurdo por hablar con lo que era real, una pelota de béisbol brillante. Los tonos cambió volviéndose más suave y por un momento Eric pensó que captó el más leve indicio de tristeza. Luego, tan inesperado como había aparecido, la proyección se desvaneció dejando la esfera brillando suavemente sobre la mesa una vez más. Eric se reclinó mirando el objeto en un silencio atónito, en lo que sea que se hubiera metido. Estaba lejos de terminar y de alguna manera tenía la sensación de que esto era solo el comienzo. Eric se sentó con la cabeza entre las manos, el leve zumbido de la esfera brillante llenando la habitación como un susurro distante. Había intentado todo lo que se le ocurrió para darle sentido a la proyección, grabarla, analizar los tonos con algún software de audio gratuito en su tableta, incluso reproducirla al revés para ver si borraba algún tipo de mensaje oculto, pero nada había funcionado. Solo eran él y el brillante artefacto alienígena ahora sentado en su mesa de café como un huésped no invitado. Está bien, dijo en voz alta rompiendo el silencio. Está bien, solo esperaré al próximo espectáculo de luces críptico y espero que venga con subtítulos esta vez. La esfera no ofreció respuesta, su brillo pulsaba suavemente como si se burlara de su frustración. Eric se levantó, caminando de un lado a otro de su apartamento por centésima vez. Día había tenido cuidado de no irse, en parte porque no quería arriesgarse a encontrarse con alguien de las instalaciones y en parte porque no tenía idea de lo seguro que era dejar la esfera desatendida, por lo que sabía que podría crecer piernas y alejarse. En el momento en que salió, sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Eric se congeló, su corazón dando un vuelco en su garganta. Otro golpe seguido más fuerte, esta vez Eric ahí dentro dejó escapar un suspiro tembloroso. Era Paul, su vecino del final del pasillo. Paul no era exactamente lo que querías llama sutil, era un tipo grande con una voz retumbante y la costumbre de aparecer sin avisar, generalmente con algún tipo de plan a medias o un paquete de 6 cervezas baratas. En circunstancias normales Eric simplemente lo habría ignorado, pero Paul no era el tipo de persona que acepta un no por respuesta. Es si estoy aquí, Eric llamó tratando de mantener el pánico fuera de su voz. Solo ocupado con cosas del trabajo. ¿Trabaja en tu día libre? Paul sonaba escéptico. Vamos hombre, abre, traje pizza. Eric dudó mirando la esfera. Lo último que necesitaba era que Paul entrara y un millón de preguntas sobre el objeto brillante en su sala de estar. Ahora no es un buen momento, dijo tratando de sonar casual. Tal vez más tarde. Hubo una pausa y por un momento Eric pensó que Paul realmente podría captar la indirecta. Pero luego vino el sonido del pomo de la puerta traqueteando. Tu puerta está desbloqueada, hombre, Paul dijo, su voz amortiguada. A través de la puerta voy a entrar. Los ojos de Eric se abrieron de par en par. No espera demasiado tarde. La puerta se abrió y Paul entró sosteniendo una caja de pizza grasienta en una mano y una botella de refresco en la otra. Se congeló cuando vio la esfera. Su boca se abrió de par en par. Wow, dijo su voz llena de asombro. ¿Qué demonios es eso? Eric suspiró frotando la nuca. Es complicado. Paul dejó la pizza y el refresco en el mostrador. Sus ojos nunca dejaron la esfera. Amigo, ¿es eso como tecnología alienígena o algo así? ¿Lo robaste del trabajo? Por favor dime que lo robaste del trabajo. Yo no lo robé, dijo Eric rápidamente. Me lo dejó alguien. Paul levantó una ceja. ¿Por alguien como un alienígena? Eric dudó y luego, ascendiendo de mala gana, Paul dejó escapar un silbido bajo, caminando hacia la mesa de café para mirar más de cerca. Hombre, tienes que estar bromeando, esta cosa es real. ¿No es así como el nivel del Área 51 real? No lo sé, Eric admitió. Creo que sí me lo dejó como regalo o algo así, pero no tengo idea de qué hace. Paul expandió la mano como para tocar la esfera, pero Eric rápidamente se puso héroe frente a él. No lo hagas, dijo con firmeza. No sé si es seguro. Paul levantó las manos en señal de rendición fingida. Vale, no tocaré tu brillante bola espacial, pero tienes que admitir que esto es bastante genial. Eres como que galáctico. Ahora salvó a una damisela alienígena en apuros y obtuvo una recompensa por ello. No es así, murmuró Eric pasándose una mano por el pelo. No lo hice para ser un héroe, solo no podía dejar que se quedara allí,
Se ve tan sexy. Paul aconsejando con una sonrisa vulnerable. Eric dijo lanzándole una mirada fulminante. Paul resopló dejándose caer en el sofá y agarrando una rebanada de pizza. Lo que tú digas, hombre. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Llamar a la NASA o algo así o simplemente te vas a sentar aquí y esperar que no explote? No lo sé. Eric admitió hundiéndose en la silla frente al sofá. Esperaba que me diera algún tipo de pista, pero hasta ahora solo ha estado brillando y zumbando. Paul dio un mordisco a su pizza, masticando pensativamente. Tal vez esté esperando algo como una contraseña o un presionado de mano secreto. Eric puso los ojos en blanco. Gracias por la información útil. Pablo. Oye. Solo digo que tal vez no estés haciendo nada porque tú no estás haciendo nada. Eric frunció el ceño mirando la esfera. Realmente no había considerado eso. ¿Era posible? El artefacto estaba esperando a que interactuara con él. De alguna manera, con cautela se inclina hacia adelante, colocando sus manos a cada lado de la esfera. Su calor pareció aumentar con su toque y el zumbido se hizo más fuerte, más distintivo. Amigo. Paul dijo inclinándose hacia atrás como si esperara. ¿La esfera para explotar seguro que es una buena idea? No, dijo Eric con voz tensa. La luz de la esfera se intensificó llenando la habitación con un suave brillo plateado. Eric sintió una extraña sensación como una suave presión contra su mente, como si el artefacto intentara comunicarse con él y luego, tan repentinamente como había comenzado. La luz se atenuó y la esfera se quedó en silencio. Bueno, Paul, después de un largo momento, dijo que fue anticlimático. Eric dejó escapar un suspiro de frustración reclinándose en su silla. Lo que sea que el artefacto quisiera de él, claramente no iba a eliminarlo, simplemente no lo entiendo, murmuró. ¿Qué se supone que debo hacer con esta cosa? Paul se encogió de hombros agarrando otra rebanada de pizza. Tal vez lo pensando estás demasiado o tal vez es como un pisapapeles alienígena muy elegante. Eric le lanzó una mirada, pero antes de que pudiera responder la esfera comenzó a zumbar de nuevo. Esta vez el sonido era diferente, más agudo, más urgente. Eric y Paul intercambiaron una mirada. Su inquietud crecía a medida que la luz de la esfera pulsaba rápidamente. ¿Se supone que debe hacer eso? Paul preguntó con la voz en aumento. No tengo idea, dijo Eric con el corazón acelerado. La luz se volvió más y más brillante hasta que llenó la habitación por completo y luego, con un estallido repentino, la esfera emitiendo una ola de energía que envió a ambos hombres al suelo. Cuando la luz se desvaneció, Eric abrió los ojos para encontrar la esfera flotando en el aire, su brillo más intenso que nunca. Paul dejó escapar una risa temblorosa. Bien. Ahora está haciendo algo. Eric solo pudo mirar su mente acelerada cuando el artefacto comenzó a zumbar con un sonido que resonó en lo profundo de su pecho. Lo que sea que estuviera sucediendo estaba lejos de terminar. La habitación era un desastre de muebles volcados y pizza a medio comer. Pero Eric apenas se dio cuenta. Sus ojos estaban pegados a la esfera que colgaba en el aire, brillando con una intensidad que parecía presionar contra las paredes de su apartamento. El zumbido que emitía ya no era solo sonido, era una vibración que sentía en sus huesos. ¿Qué diablos se está haciendo?, preguntó Paul. Su voz era una mezcla incómoda de asombro y miedo. Estaba agachado detrás del sofá, solo su cabeza visible mientras miraba el artefacto flotante. No lo sé, murmuró Eric protegiéndose los ojos de la luz brillante. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina corriendo por él como un reguero de pólvora. Esto es nuevo. Los patrones en la superficie de la esfera comenzaron a cambiar. Líneas brillantes formando formas intrincadas que parecían bailar y fluir como el agua. Eric se acercó por el artefacto a pesar de la voz en su cabeza que gritaba que esta era una idea terrible. Amigo, no lo toques, Paul gritó, su tono aumentando en pánico. ¿Qué pasa si explota o te electrocuta o no sé? ¿Convoca a un escuadrón de la muerte alienígena? Eric lo ignoró, su enfoque completamente en la esfera. Los patrones no eran aleatorios, eran deliberados, casi como un lenguaje que no podía comprender del todo. Mientras observaba un solo símbolo emerger brillando más que el resto, parecía una explosión, sus bordes afilados y precisos. Luego, sin previo aviso, el zumbido se detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor, presionando contra los oídos de Eric como las secuelas de una explosión. La luz de la esfera se atenuó y por un momento pensó que
Había terminado, pero luego el aire a su alrededor pareció cambiar, volviéndose pesado y cargado como los momentos antes de una tormenta eléctrica. La esfera emitió un suave timbre y el símbolo de la explosión estelar se proyectó hacia afuera colgando en el aire como un holograma. Lo que Eric comenzó, pero sus palabras fueron cortadas cuando proyección expandida, envolviendo la habitación en una cascada de luz. El apartamento se disolvió a su alrededor, reemplazado por una vasta extensión de estrellas. Sintió como si flotara en el espacio, el vacío infinito extendiéndose en todas direcciones, pero no estaba vacío. Formas se movían en la oscuridad, estructuras enormes brillantes que parecían latir con vida, planetas quizás o ciudades suspendidas en el cosmos. Eric se giró y allí estaba ella, la mujer alienígena. Estaba a unos metros de distancia, su piel plateada brillando suavemente contra el fondo de estrellas. No era un holograma esta vez, parecía realmente sólida, sus ojos luminosos fijos en él con una intensidad que le hizo contener la respiración. Ugei, dijo su voz temblorosa. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ella inclinó la cabeza, su expresión ilegible. Cuando habló su voz no era los tonos melódicos que había escuchado, eran antes palabras, sus palabras. Eric, su dijo vacilante, pero clara. Me ayudaste. Eric parpadeó, tomado por sorpresa. ¿Puedes hablar? Ella avanzando lentamente. Aprendiendo tu idioma no es fácil. Bueno, lo haciendo genial estás, dijo, su nerviosismo sangrando en sarcasmo. Máxima calificación. Por el esfuerzo sus labios se curvaron en un leve sonrisa y por un momento Eric se olvidó de la flotación esfera, los hologramas y el hecho de que aparentemente estaba parado en una especie de intergaláctica proyección. Eres amable, dijo con voz suave. Te arriesgarías tanto si bueno, dijo Eric frotándose la nuca. No soy exactamente conocido por mi gran toma de decisiones, pero parecía necesitar ayuda. Se acercó a sus movimientos fluidos y elegantes. Hiciste más que ayudarme, diste libertad. Había un peso en sus palabras, una profundidad de emoción que hizo que el pecho de Eric se apretara. No estaba acostumbrado a que le dieran las gracias, especialmente no así. De nada, dijo con voz más baja. Ahora simplemente no podía dejarte ahí, no estaba bien. Sus ojos brillantes parecieron suavizarse y extendieron su mano flotando justo encima de la de él. Por un momento pensó que realmente podría tocarlo, pero dudó, retrocediendo en el último segundo. La esfera, dijo haciendo un gesto hacia el artefacto que ahora flotaba entre ellos. Es un regalo, pero también una prueba. Eric frunció el ceño. Una prueba de que para la confianza, dijo simplemente antes de que pudiera preguntar qué quería decir. La proyección comenzó a cambiar de nuevo. Las estrellas a su alrededor se atenuaron y las estructuras brillantes se desvanecieron en la oscuridad. En su lugar, nueva imagen apareció: un planeta bañado en luz dorada, su superficie entrecruzada con ríos de plata fundida. Ese es tu hogar, guerra, dijo, su tono pesado, codicia, miedo. Las imágenes cambiaron de nuevo, mostrando escenas de destrucción, edificios derrumbándose, cielos oscurecidos por el humo y figuras huyendo aterrorizadas. Eric sintió un nudo formarse en su estómago mientras observaba el peso de sus palabras hundiéndose en lo siento, dijo las palabras sintiéndose inadecuadas. Ella lo miró, su mirada firme. Tu mundo es joven, pero sigue el mismo camino. La advertencia en su tono fue clara y Eric sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Es por eso que estás aquí? Pidió que nos avisaran para ayudar, ella dijo. Si escucharas. Eric abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera la proyección comenzó a desvanecerse. Las estrellas se disolvieron, el planeta desapareció y él estaba de vuelta en su apartamento, la esfera brillante una vez más descansando sobre la mesa de café. Paul todavía estaba agachado detrás del sofá, sus ojos muy abiertos. ¿Qué demonios acaba de pasar? Eric no respondió, él estaba demasiado ocupado mirando la esfera, su mente corriendo con todo lo que acababa de ver y oír. Una cosa estaba clara: su vida acababa de conseguir mucho más complicado. Eric se sentó en el tenue resplandor de la esfera, su apartamento sintiéndose anormalmente silencioso. Paul finalmente se había ido, aunque no sin varias bromas de despedida sobre novias espaciales y búsquedas de tesoros extraterrestres. Normalmente, Eric habría encontrado molestas las bromas de Paul, pero esta noche había sido una distracción bienvenida del peso que presionaba su pecho ahora. Aunque estaba solo él y la esfera y el eco de las palabras de la mujer extraterrestre. Tu mundo recorre el mismo camino. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas y frotándose. Templos. ¿Cómo había llegado su vida a esto en una semana? Hace tiempo era un técnico mal pagado y con exceso de trabajo que mantenía un perfil bajo en una instalación gubernamental. Ahora, aparentemente, era el enlace de la humanidad con un orbe brillante de tecnología alienígena y una mujer de piel plateada de un planeta moribundo.
La esfera pulsó suavemente como si percibiera sus pensamientos. Eric lanzó una mirada rápida. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a dar una charla sobre ética planetaria también? La esfera, como era de esperar, no respondió. Suspiró y se recostó en el sofá. Su mente se agitaba con preguntas. ¿Por qué la mujer alienígena lo había elegido? Seguramente había personas mejor equipadas para manejar algo como esto. Científicos, líderes mundiales. Cualquiera menos él. Solo era un tipo que arreglaba maquinaria rota y ocasionalmente le gritaban por derramar café sobre documentos importantes. Su teléfono vibró en la mesa de café, sacándolo de sus pensamientos. Lo agarró esperando otro mensaje de texto de Paul sobre cómo la tecnología alienígena probablemente podría hacerte rico si la vendías en eBay, pero no era Paul. El mensaje era de un número desconocido. Te están vigilando. Ten cuidado. A Eric se le encogió el estómago. Miró la pantalla. Su pulso se aceleró. ¿Quién era este? ¿Cómo sabían de él? Sobre la esfera. Su mente. ¿Saltó a las instalaciones si se hubieran enterado del escape? ¿Lo estaban rastreando? Miró nervioso a su puerta principal esperando que irrumpiera un equipo SWAT. El teléfono vibró de nuevo. No confíes en nadie, ni siquiera en tu vecino. Eric murmuró. Sus ojos se dirigieron a la puerta de nuevo, esta vez con un tipo diferente de temor. Paul era curioso seguro, pero no lo haría. ¿Lo haría? No. No podía ser Paul, tenía que ser otra persona, alguien de las instalaciones, alguien que supiera lo que había hecho. Sus manos temblaban mientras escribía una respuesta. ¿Quién es este? No hubo respuesta. El mensaje quedó flotando en el aire como una advertencia. Amplificando su paranoia, dejó el teléfono y se puso de pie paseando por la habitación. Las esferas siguieron sus movimientos, su suave pulsación casi como un latido del corazón. Está bien, dijo en voz alta, más para sí mismo que para la esfera. Creo que si están mirando eso significa que saben que te tengo, lo que significa que se quedó en silencio mirando la ventana. Las cortinas estaban corridas, pero eso no le impidió sentirse expuesto. Se apresuró y las apretó más. Luego revisó las cerraduras de la puerta principal. La esfera zumbó más fuerte, atrayendo su atención. Se giró para verlo flotando a unos centímetros de la mesa, otra vez su superficie cambiando con tenues patrones de fluidos. El mismo símbolo de Starburst de antes apareció brillando débilmente. Ahora no, dijo Eric pasándose una mano por el pelo. Estoy tratando de averiguar cómo no ser secuestrado por agentes gubernamentales sombríos. ¿Puedes guardarlos? ¿Espectáculos de luces crípticos para más tarde? El símbolo pulsó más brillante y el aire a su alrededor pareció vibrar con energía. Eric se congeló cuando una voz llenó la habitación, no la voz de la mujer alienígena voz, sino algo mecánico en capas y desconocido. Coordenadas cargadas, instrucciones pendientes. Eric parpadeó. ¿Coordenadas qué? Coordenadas cargadas. Donde la esfera no respondió. El símbolo de Starburst se desvaneció dejándolo mirando su superficie suavemente brillante. Agarró su teléfono otra vez, desplazándose por sus aplicaciones hasta que encontró su GPS. Efectivamente, un nuevo conjunto de coordenadas había aparecido en la barra de búsqueda como si las hubiera escrito una mano invisible. La ubicación no estaba lejos, a las afueras de la ciudad, cerca de un antiguo parque industrial que había estado abandonado durante años. Miró el mapa con una sensación de hundimiento en el estómago. Fuera lo que fuera, no podía ser bueno. El teléfono vibró de nuevo, sobresaltándolo. Otro mensaje del número desconocido. Vete, pero prepárate. Soltó una risa amarga. Prepárate para lo que ser emboscado. El niño espetó. Se vaporizó. El zumbido de la esfera se hizo más fuerte, casi insistente. Eric la miró fijamente, su mente acelerada. No quería irse. Cada instinto le gritaba que se quedara quieto para cerrar las puertas y fingir que nada de esto estaba pasando, pero no podía quitarse la sensación de que la esfera y la mujer alienígena contaban con él, que lo que sea que estuviera esperando en esas coordenadas era importante. Bien, murmuró agarrando su chaqueta, pero si me arrestan o peor te culpo a ti, señaló la esfera como si pudiera entenderlo. Luego dudó qué se suponía que debía hacer con ella. No podía exactamente llevar un artefacto alienígena brillante por la ciudad sin llamar la atención, como si sintiera sus pensamientos. La luz de la esfera se atenuó y su superficie se movió volviéndose más pequeña y suave hasta que encajó perfectamente en la palma de su mano. Eric la miró fijamente, su mandíbula floja. Bueno, eso es conveniente. Deslizó la esfera en el bolsillo de su chaqueta y se dirigió a la puerta con el corazón latiendo con fuerza. El aire afuera era fresco y puro, las calles tranquilas. Mientras se dirigía a su auto,
mantuvo la cabeza baja, esperando que las SUV negras vinieran chirriando por la esquina en cualquier momento. El camino al parque industrial transcurrió sin incidentes. Pero la tensión en su pecho solo aumentó. El lugar era incluso más desolado de lo que recordaba. Edificios derruidos, maquinaria oxidada y maleza. Creciendo a través de las grietas en el pavimento, aparcó su auto y salió. La esfera en su bolsillo se calentaba a medida que se acercaba a las coordenadas. La ubicación lo llevó a un edificio en el borde del parque. Sus ventanas estaban rotas y sus paredes cubiertas de grafitis. Dudó en la entrada. Sus instintos le gritaban que regresara, pero la esfera pulsó contra su mano, instándolo a avanzar. El aire estaba denso de polvo y el leve olor a óxido. Los pasos de Eric resonaron mientras se abría paso a través del oscuro espacio vacío siguiendo el débil resplandor de la esfera en su mano. Lo condujo a una habitación cerca de la parte trasera, su puerta medio colgando de sus bisagras. Entró y se congeló en el centro de la habitación. Había un dispositivo masivo y extraño, su superficie cubierto de los mismos patrones brillantes que la esfera. Cables y conductos serpenteaban por el suelo conectándolo a lo que parecía una fuente de energía improvisada y de pie junto a ella envuelta. En sombras había una figura. La respiración de Eric se contuvo cuando la figura salió a la luz revelando un rostro familiar. «Tú», susurró. La mujer alienígena encontró su mirada. Sus ojos luminosos se llenaron de una mezcla de alivio y urgencia. «Viniste», dijo suavemente antes de que Eric pudiera responder. El dispositivo detrás de ella cobró vida. Su brillo llenó la habitación con una luz que pareció llegar hasta su propia alma. La luz del dispositivo alienígena surgió hacia afuera bañando la habitación en un resplandor etéreo. Eric instintivamente levantó el brazo para protegerse los ojos. Pero el calor de la luz no era duro, era relajante como la luz del sol en una fresca mañana de otoño. El zumbido de la máquina resonó en lo profundo de su pecho, una vibración que parecía armonizar con los latidos de su corazón. La mujer alienígena dio un paso adelante. Su piel plateada brillaba en el resplandor. Su expresión era tranquila, aunque sus ojos luminosos tenían una intensidad que hizo que el pulso de Eric se acelerara. «No pensé que te volvería a ver», dijo con su voz. Tembloroso pensé que te había sido. Ella inclinó la cabeza ligeramente, una leve sonrisa jugando en las comisuras de su boca. «Dije que te recordaría, no olvido amabilidad». Sus palabras golpearon a Eric más fuerte de lo que esperaba, una calidez extendiéndose en su pecho. Que no tenía nada que ver con el dispositivo detrás de ella. Por un momento casi olvidó dónde estaban, casi olvidó las advertencias crípticas y las amenazas sombrías que se cernían sobre su cabeza, pero la realidad regresó con estrépito mientras el brillo de la máquina pulsaba más brillante llenando la habitación con una sensación de urgencia. «¿Qué es esta cosa?», Eric preguntó asintiendo hacia el dispositivo. «¿Y por qué tengo la sensación de que está a punto de cambiar mi vida otra vez?». La expresión de la mujer alienígena se volvió sombría. «Es un puente», dijo, «una forma de conectar mi mundo y el tuyo». Eric frunció el ceño mirando los intrincados patrones grabados en la superficie de la máquina. «Conectar, como porque si estás hablando de una invasión alienígena voy a necesitar un poco más de contexto antes de empezar a enloquecer». Ella negó con la cabeza. «No. Invasión entendiendo a mi gente, hemos visto tu mundo, visto su potencial, pero también su peligro». Eric levantó unas cejas. «Y bueno, no lo somos exactamente, conocido por tomar las mejores decisiones». «Tu amabilidad», dijo ella, su mirada firme, «es prueba de que hay esperanza, que no todos los caminos deben conducir a la destrucción». Eric no estaba seguro de cómo responder a eso. No estaba acostumbrado a que lo llamaran faro de esperanza, solo era un tipo que arreglaba cosas y trataba de mantenerse alejado de los problemas, pero al mirar sus brillantes ojos se dio cuenta de que ella realmente creía en él, en lo que había hecho. Era algo pesado de llevar, pero de alguna manera se sentía bien. «Así que este puente», dijo señalando el dispositivo. «¿Qué hace exactamente?». «Sana», ella dijo simplemente. «No solo heridas o enfermedades». «Sana mundos». Eric parpadeó tratando de procesar sus palabras. «¿Estás diciendo que esta cosa puede arreglar lo que es nuestro planeta, el desastre que hemos hecho?». Ella asintió. «Si tu gente está dispuesta a aprender a cambiar». Soltó un silbido bajo pasándose una mano por el pelo. «Esa es una tarea difícil. Los humanos no son exactamente buenos en la autorreflexión o el trabajo en equipo, o no en hacer estallar cosas». La leve sonrisa regresó a sus
Labios entonces te necesitarán. Eric me congeló. Oh no calificado para eso, solo soy un tipo que se topó con todo esto por accidente. La amabilidad no es casualidad, dijo suavemente, y a veces la persona adecuada no es la que busca el papel sino la que elige actuar cuando importa. La miró fijamente, la tranquila convicción en su voz, y sintió el peso de sus palabras reposar sobre sus hombros. No era justo, él no pidió esto, pero en el fondo sabía que ella tenía razón, tenía que tomar una decisión y solo había una respuesta con la que podía vivir. Está bien, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué necesito hacer? La mujer alienígena extendió su mano flotando justo encima de la suya. La esfera, dijo, es la clave. Eric sacó el orbe brillante de su bolsillo, su calor familiar contra su palma. Los patrones en su superficie pulsaban al ritmo de la máquina detrás de ella, como si los dos estuvieran conectados. Se lo ofreció, pero ella negó con la cabeza. Debe ser tú, dijo, el puente responderá a tu intención. Tu selección es genial, Eric, murmuró sin presión ni nada. Se acercó a la máquina, la esfera en su mano se calentaba. Con cada paso el brillo del dispositivo parecía alcanza el orbe, zarcillos de luz entrelazados con su superficie. Eric dudó mirando hacia atrás a la mujer alienígena. ¿Estás segura de que esto es seguro? Preguntó ella. Asintió. Confía en ti misma. Tomando una respiración profunda, Eric colocó la esfera en el centro de la máquina. En el momento en que encajó en su lugar, toda la habitación se iluminó con un brillo cegador. Sintió una oleada de energía atravesarlo, una conexión con algo vasto, antiguo e incomprensible. Visiones destellaron ante sus ojos, imágenes de la Tierra y su gente de Artra y sus ruinas, de otros mundos que no podía empezar a nombrar. Vio la belleza y el caos, el potencial y la destrucción, y a través de todo sintió un hilo de esperanza frágil pero intacta. La luz comenzó a desvanecerse y la habitación regresó, volvió a su tenue estado polvoriento. La esfera permaneció en la máquina, su brillo constante y tranquilo. Eric se giró hacia la mujer alienígena, su respiración entrecortada. ¿Funcionó?, preguntó ella. Dio un paso adelante, su mirada llena de orgullo silencioso. Has dado el primer paso, el resto depende de tu gente. Eric dejó escapar una risa temblorosa. Tampoco había presión allí. Sonrió y por un momento el peso en su pecho no se sintió tan pesado. Eres más fuerte de lo que crees. Eric abrió la boca para responder, pero el aire a su alrededor comenzó a brillar, su forma volviéndose translúcida. Dio un paso adelante, el pánico aumentando en su pecho. Espera, ¿te vas? Debo, dijo su voz suave y firme, pero el puente permanece. No estamos tan lejos ahora. Eric la observó mientras se desvanecía en la luz, sus ojos luminosos, lo último en desaparecer. La habitación se quedó en silencio, el zumbido de la máquina un silencioso recordatorio de su presencia. Por un largo momento él solo se quedó allí parado mirando el espacio vacío donde ella había estado. Luego dejó escapar un largo suspiro, pasándose una mano por el cabello. Bueno, murmuró para sí mismo, supongo que tengo algo de trabajo que hacer. La esfera pulsó suavemente como si estuviera de acuerdo, y por primera vez en mucho tiempo Eric sintió una chispa de algo que no se había dado cuenta, que le faltaba esperanza.